Queridos amigos de Vamos Somos Chilenos, hemos regresado a este segundo bloque de programa de día lunes 29 de mayo del 2023. Estamos junto a Laura Iannichi, a Georg Hübner, que se incorporó ahora a este segundo bloque, y que les habla Pilar Soberado, desde Radio Portales de Valparaíso, haciendo el programa un poco más temprano. Todo hay que decirlo, si hay alguna noticia entre este minuto en que estamos grabando y las 19 horas, hora de emisión del programa, ya saben por qué no lo hemos tratado. Bueno, escuchamos en el intermedio musical una canción de la gran Tina Turner, que paz descanse, que murió la semana que pasó, a los 83 años, la reina del rock, la reina del soul, espléndida mujer, y que en 1984 lanzó al mercado este disco, esta música que acabamos de oír, Private Dancer. Una canción bien bonita, ¿eh? Bailarina privada, una mujer que baila por dinero, para tener un futuro mejor, lo que ella soñaba según esa canción. Dinero, un marido, hijos, una buena vida. Dijo Tina Turner en algún minuto cuando la entrevistaron hace un tiempo largo ya, que si eh, ella pudo ser feliz, cualquiera puede lograrlo. Es una mujer que sufrió mucho abuso marital. Viol- Violencia intrafamiliar brutal. Fue terrible el abuso de un marido de raza negra como ella, que fue terrible el hombre. La verdad es que la lanzó a la fama, pero vivir con él fue un dolor. Además, se murieron sus dos hijos. eh, Finalmente se separó de este maltratador y encontró el amor en un hombre, en un suizo, ¿no? En un alemán, entiendo, no, alemán, vivían en Suiza, en un alemán 16 años menor que ella, que la hizo conocer la felicidad, dicho por ella tantas veces. Y fue una espléndida cantante, una gran mujer y un ícono. Bueno, por ella entonces pusimos esta canción de Bailarina Privada. Don Georg Hübner, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Pilar? Muy contento de participar. Está un poco ajetreado el día, así que no pude participar en el primer bloque, pero bueno, es siempre importante poder conversar sobre diferentes temáticas de interés. Y bueno, vamos a abordar un tema que también a nosotros nos tiene bastante preocupados como organización, como junta de vecinos, y que bueno, que es una realidad que ya estamos viviendo en Viña del Mar hace largo tiempo, y de una otra forma vemos que se ha generado una condición, yo diría, de bastante pocas herramientas para poder abordarlo y que de otra forma, a la larga, no solamente hay situaciones desde el ámbito de la densidad poblacional, sino que también de los aspectos en salud que se puedan generar. Así que ahí pongo el paréntesis para que tú hagas el preámbulo al respecto. Ya, esta fue una propuesta de Jorge, auditores, conversar esto en el segundo bloque del programa. Primer bloque hablamos sobre Viña del Mar, como siempre, y esta segunda parte también tiene que ver con Viña por una serie de noticias, una sobre todo que apareció, se publicitó en medios de comunicación la semana que pasó. Y dice relación con Miraflores Alto y Bajo y las tomas ilegales, no, o sea, la palabra toma ya implica ilegal, la apropiación ilegal de terrenos en Viña del Mar. No es solamente Miraflores, hay muchos sitios en Viña del Mar donde hay asentamientos ilegales o campamentos. Y George, que fue autoridad de salud, y Laura, que fue concejal, yo creo que tienen un conocimiento bastante cabal con respecto a esta situación. Yo quisiera, George, ya que tú has propuesto el tema, que le comentáramos a los auditores, comentáramos qué pasó la semana que pasó, valga la redundancia, con pobladores de Miraflores Alto, de estas tomas irregulares, de estos asentamientos irregulares. Bueno, como tú bien ahí pudiste generar la introducción, es una situación que no solamente se aborda de ahora, ahora un poco el contexto y la forma de que se plantean es muy distinta a lo mejor lo que pasaba hace 20, 30 años atrás, ¿ya? Y las implicancias que obviamente también se pueden generar en dicha materia. Entendemos que pueden haber un déficit habitacional, entendemos que ahí el Estado tiene que buscar diferentes
a través de diferentes herramientas la forma de poder entregar una vivienda a quienes lo requieran, pero sí no compartimos la forma de cómo se van dando ciertas situaciones en la actualidad, donde que también considerando que muchas de estas se vinculan a ciertas mafias, ¿ya? En la cual vemos que lamentablemente personas o de manera muy fácil, ¿ya? Porque uno diría, pucha, son personas que a lo mejor tienen cierto grado de vulnerabilidad, pero cuando tú ves que empiezan con máquinas, llegan con camionetas de una forma de alto valor y te generan como un predio y en este caso un campamento en rápido tiempo, de una forma te hace pensar que de una forma hay otros fines de por medio, ¿ya? Y ahí un poco la preocupación que nos estamos viviendo. Hace una semana atrás hubo un desalojo de personas que están trabajando en un sector que colinda con el sector de Nueva Miraflores, ya colinda Miraflores Alto con Miraflores Bajo, y no solamente por el hecho de asentarse en un lugar, sino que también sabemos que cuando uno se asienta en condiciones donde no hay una planificación de por medio, los servicios básicos de una red no están, ya tanto luz, agua y alcantarillado, y ahí obviamente se empiezan a generar ciertas condiciones que también de salubridad afectan ya tanto a quienes viven en dicho sector como a quienes en este caso colindan, ¿ya? Y pensando que por un tema de gravedad el sector de Miraflores Bajo obviamente está bajo Miraflores Alto, eso va a generar que también se puedan generar aguas servidas y otro tipo de condiciones de salubridad que van a afectar a los vecinos. Entonces, la verdad nosotros estamos bastante preocupados, los vecinos, particularmente los del sector que están colindantes, mucho más, y ahí un poco también el rol que le cabe a los distintos organismos del Estado, tanto en este caso a lo que es la delegación presidencial, al municipio en su parte, al rol que trata de hacer Carabineros, ya que también tiene limitaciones al respecto, ya para poder evitar, porque a veces pasa que a ojos y a ojos de todos, finalmente como que se toman un sector y nadie puede hacer nada, po. Entonces, ahí es un tema que yo lo pongo sobre la mesa porque de una otra forma también entendemos que hay sectores que pudieran ser privados y pudieran a lo mejor existir cierta intencionalidad al respecto, pero también hay sectores que se cruzan con áreas verdes y áreas que son públicas, y de una otra forma ahí también el rol que le cabe a los distintos organismos para poder delimitar, para poder cercar, para poder cerrar y evitar que finalmente dicho sector se tome y genere un montón de condiciones que son inadecuadas para quienes viven o para los que van a vivir en el sector, como para quienes estamos colindando a dicho sector. ¿Ya? No solamente es lo que nos puede afectar a nosotros, sino que cuando tú haces un asentamiento en condiciones que no está planificado, no está luz, no hay agua, no hay alcantarillado, pero de una reforma también sabemos que es una problemática para dichos vecinos. Entonces creo que de una reforma también es importante poder trabajar. Estamos coordinados con vecinos de Miraflores Alto, pero también nos sentimos un poco en indefensión de cómo abordar cuando las herramientas que de una u otra forma las organizaciones sociales como las nuestras no tienen tantas. Entonces, ahí, ¿qué rol de protección nos genera el Estado para poder salvaguardar dicha condición? Oye, Georg, antes que Laura dé su opinión, te quiero hacer una pregunta. ¿Estos terrenos ocupados en Miraflores Altos son de propiedad fiscal o de propiedad particular? Lo primero, si tú Ya, sabes. Lo segundo, ¿en cuánto tiempo, qué tiempo se tomó la gente para ocupar ese terreno? Porque no es que esto se produzca en un día. En un día no llegan 1.000 personas a ocupar y a levantar las casas. Yo sé que las mafias operan con retroexcavadora, con cierres perimetrales, lo tengo claro, pero esto no pasa en un día. Mi pregunta entonces son dos. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es el propietario de esos terrenos? Y lo segundo, ¿cuánto se demoró esta gente en llegar? Porque tú comprenderás que por muchas órdenes judiciales, administrativas, policiales, etcétera, que hayan para eh, evacuar esos sitios, para desalojar a 2 familias es bastante más fácil que desalojar a 100. Y además, por las sentencias de la Corte Suprema, no solamente hay que desalojar a las familias, sino que aquellas personas que han ganado el juicio tienen que arbitrar los medios para encontrarles un lugar o lugares donde estar, lo que es una contraposición con el derecho de propiedad absoluto. Pero bueno, eso es materia para otra discusión. Eso, ¿sabes tú o no?
o ustedes. O sea, yo entiendo y estamos también tratando de coordinar que hay algunos privados que tienen dichos sectores y estamos tomando contacto con ellos para poder abordarlo, pero no son no son todos los terrenos, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, de una otra forma, ahí también hay áreas que nosotros estamos pidiéndole a la SECPLA que nos pueda definir, porque de una reforma eso está mapeado, ya para poder tener ciencia cierta y claridad al respecto de cuáles son los terrenos que son privados para poder nosotros iniciar las gestiones respectivas como cuáles son públicos, ya, y ahí por lo menos lo que tiene que ver lo público, efectivamente le cabe la responsabilidad en este caso tanto al municipio como a la delegación presidencial para poder resguardar que dichos sectores no sean tomados por todas las complicaciones que sabemos que se generan, la verdad. Ahora, Entonces, George, por eso ahora uno ve una pasividad, porque Carabinero, insisto, Carabinero ha estado presente cada vez que se ha requerido, ya ha ido, ha desalojado, ha hecho un catastro, pero sabemos que también están un poco atados de mano cuando no tienen todas las facultades. no, pero si Carabineros no puede hacer nada si no tiene una orden de tribunal competente o una orden de la autoridad pública o política competente. Carabineros no puede hacer absolutamente nada. Lo único que puede hacer es que si se arma una balacera, aparecer y si es que cortan el tránsito las familias de los pobladores, punto. Es lo único que puede hacer. Si Carabineros de Chile aquí es el menos competente que hay en esta materia. Esto es un tema de tribunales y está sometido a juicio, a conocimiento del tribunal y a la orden que dé el tribunal según la sentencia definitiva y a la resolución de los organismos públicos. Porque, insisto, la Corte Suprema ha dictado por lo menos 3 sentencias definitivas en las que dice, ok, se le devuelve el terreno de propiedad de don Georg Hübner, Arancibia, porque es de su propiedad, etcétera, etcétera, pero de Carabineros, el Servio, la SECPLA, el Ministerio, la Seremi de Salud, etcétera, etcétera, tienen que arbitrar los medios para que los vecinos o pobladores desalojados tengan, vivan en condiciones mínimas. Pero me puedes decir tú cómo van a arbitrar los medios los otros si el tema aquí, bueno, lo entiendo, ¿eh? Pero es muy difícil eso. Oye, Laura, me imagino que tienes harto conocimiento también con respecto al tema de los asentamientos ilegales. Y te vas yendo hacia atrás, la mayoría de las poblaciones de los sectores altos partieron como toma y después en distintos gobiernos se les empezó a entregar los terrenos y empezó la Sí. autoconstrucción, que para mí era la mejor forma de que la gente tuviera su lugar de vivir. Yo prefiero la autoconstrucción que esta cuestión de hacer poblaciones, edificios. No, cada uno se hace, era mucho más, o sea, cada familia iba adecuando según la cantidad de personas que la familia iba armando su casa. Ahora les dan de repente, los que están acá en Padre Hurtado, que yo le digo los picarones, eh, son miniaturas, o sea, es imposible que tú puedas tener una vida eh, de familia tranquila en espacios tan pequeños. Pero así que el tema de las tomas se creó Viña y yo me imagino que la mayoría de las comunas de nuestro país fue agrandándose eh, con toma de los pobladores que no tenían dónde vivir. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Es ahora, es la plata que hay detrás de la armada de la toma. O sea, tú Claro. ves planos, tú ves cómo separan la tierra, las máquinas y todo, entonces tú dices, esta gente que está en la toma no tiene plata como para Mm. eso, entonces tú te empiezas a averiguar qué hay quiénes están detrás. Entonces de repente en algunos, no digo en todos, pero en algunos sectores se iguala lo que hacía Pablo Escobar para mantener a la población alrededor de él, pues, calladitos y colaboradores. Hay algunas tomas que yo sé que se han hecho en Viña en los últimos años con ese tema. Y hay Mm. otras que hay una increíble en la subida de Miraflores, en la avenida Frey. Yo no sé cómo han puesto donde están una serie de edificios que eran del
bueno, no me acuerdo quién, pero era una construcción que eran de empleados particulares que hay en la subida a mano izquierda y derecha, allá en la avenida Frey. Y tú ves que entre la cuneta y el cerro han armado casas, pero han armado casas, o sea, no es que pusieron no sé, no, casa con pilar y toda una cuestión de decir, o sea, acá cada uno hace lo que quiere, no hay mucho control. Hay sectores que yo estoy convencido que hay empresas, dueños de terreno que también empiezan a ayudar a que se haga la toma, porque no lo van a vender, entonces por ahí tiene que meterse el servi y ahí el gallo gana su billete. Mira, hay de todo. O sea, uno en el tema de las tomas tiene de todo tipo de cosas. Mm, Y sí, obviamente la mayoría gente que necesita, eso es indudable, que necesita tener una casa, que no tiene recursos para estar arrendando y comprándose casa hecha. Entonces, acá, mira, yo me acuerdo años atrás, yo creo que fue mi segundo periodo, tuvimos una reunión del Consejo de aquellos tiempos, cuando estaba el diputado Gonzalo Ibáñez, y hubo un almuerzo de trabajo con el entonces director de Servio, que no me acuerdo quién era, todo ujú, el plan para terminar con el sistema de las ya, tomas y tener, hacer todo, y era pero maravillosa la cosa. Está guardado en algún cajón porque nunca se logró. no pasó Porque nada. nunca tampoco, que los recursos para invertir en viña, en vivienda, para terminar con las tomas, yo creo que no hay en Chile. Y tenemos la mayor Claro. cantidad de campamentos de Chile acá en Sí, Viña. pues, sí, sí, Entonces sí. no hay proyecto que tú puedas financiar como para que toda la gente que está en toma tenga un lugar digno. Sí, a mí el tema de las tomas me impresiona primero porque, como dices tú, Laura y George también, es una realidad que a la región de Valparaíso la impacta poderosamente porque somos la región con más campamentos. Yo cuando pregunté si seguíamos teniendo ese dudosísimo primer lugar, pensé en las comunas del norte de Chile, ¿ah? Alto Hospicio y similares, por eso me asaltó la duda. Pero no, como región somos nosotros la que llevamos el estandarte, desgraciadamente, en ese tema. Y me preocupa, a mí siempre, bueno, me ha preocupado ese tema porque eh, lo que dices tú, Laura, es cierto. Muchas poblaciones de Viña ya regularizadas, con luz, alcantarillado, con todos los servicios básicos, se han generado de tomas, de ocupaciones ilegales. Pero en estos tiempos esto ha sido muy, muy duro, ha habido mucho crecimiento. Y hay un tema que va, es lo que decía George, que va más allá de la mera toma del terreno, independientemente de si es de un particular o es un terreno fiscal. ¿Ah? O sí, como dice, y sí, como dice Laura, aquí hay un tema de estos terceros, ¿ah? Para no mencionar a nadie, que están detrás, que son los que tienen la maquinaria pesada para preparar el terreno, o son estos señores capos de la droga para clientelizar a los vecinos, o pasan otras cosas más que para no mencionarlas en el programa. Pero como sea, toda la gente que vive en una toma genera además una presión terrible, por ejemplo, sobre los servicios de salud. Yo estoy pensando en el ejemplo de Miraflores. ¿Dónde se atiende la gente de Miraflores eh, que vive en todo Miraflores? ¿Qué servicio público de salud les podemos ofrecer? El frique. Y el frique no creo que dé abasto para esa cantidad enorme de gente porque es imposible. Entonces, aquí yo sé que Chile es un país subdesarrollado. No quiero cometer el error que cometió la alcaldesa con muy poco criterio de decir que Chile, las calles de Chile no eran las calles de Suiza. Fue un gazapo terrible de parte de ella. Eh, pero Chile, claro, es un país subdesarrollado, al que le falta mucho, mucho para alcanzar el desarrollo. Yo creo que cada día le falta más. Y se nota en esta situación, precisamente en estas situaciones. En una situación de situaciones extremas de vida. No digo que todos, ¿ah? Porque a mí se me impresionan los autos de muchos ahí. ¿Ah? Eso Mm, sí, y el tipo de casas construidas, pues, que impresionante. Entonces ahí falta la acción del Estado, el Estado que se resta de todo, el Estado que deja hacer.
y no el laissez-faire del capitalismo, no es el laissez-faire, es el dejar hacer por los votos, por el poder, porque quiero gobernar, porque quiero que me voten después para hacer la completada y la once bailable, la merluza, toda la historia. Pero se nota después en esto. Entonces, aquí George, por ejemplo, cómo atiende el frique, cómo da abasto el frique a la necesidad de salud que tiene toda esta gente, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que de una forma lo que tú planteas no lo resuelve nadie porque queda en un área que particularmente los CEFAM, en este caso de Miraflores, son los que tienen que distribuirse dicho sector. Ahora, hay un tema de accesibilidad. Yo me recuerdo, y voy a poner el caso del campamento Manuel Busto, que es el más grande, que dependía directamente del CEFAM de Juan Carlos Baeza, el Olivar, y obviamente pensando que estamos en invierno, cuando había una lluvia importante, dichas personas quedaban totalmente aisladas, no había ninguna opción de poder llegar allá. Entonces, de una forma acá, por un lado se ve un incremento de la población de manera importante ya en los distintos recursos del CEFAM. Ya el CEFAM sabemos que no está, están bastante al borde de la cantidad que pueden resolver. Entonces finalmente te das dando cuenta que es una bomba de tiempo en diferentes áreas, que de una otra forma los sistemas no son capaces de dar respuesta. Entonces, y bueno, quedan ahí. Es como vamos arreglando en el camino la carga dentro de lo que se puede arreglar, ¿ya? Pero claramente se van generando otro tipo de problemas. Hay que pensar desde el transporte, o sea, o desde el acceso frente a algún tipo de emergencia, lo que ambulancia, quizás es cosa de ver los incendios que hemos tenido en sectores Sí, po. de Viña y Exactamente. que muchos de ellos finalmente no llegan porque no tienen la capacidad de acceder. Entonces, hay varias cosas que cuando se hacen, y yo entiendo, y por eso lo importante es que acá entendemos que puede haber un déficit habitacional, que hay que buscar una solución, ya si no hay casa hay que buscar formas de arriendo o los distintos sistemas, pero claramente el poder generar asentamientos que no están preparados para poder recibirlo en una situación geográfica que más encima particular de Viña, ya no, y ahí un poco es la pasividad que uno ve, y esto no solamente en Viña, yo creo que lamentablemente como que ningún municipio le quiere poner cascabel al gato, porque Exactamente. como tú bien decías, está asociado a procesos eleccionarios. ¿Quién va a querer que sacar a 500 familias? ¿Ya? No, Que implican a lo mejor 1000 votos, ¿ya? O 1500 no, votos, 2000 votos. Entonces, ah, lamentablemente ahí se deja de, como hay un monito aquí, estos emojis mirando hacia el cielo ah, nomás, hasta que, cómo va quedando, hasta que vamos viendo cómo resolvemos el camino, pero claramente acá ya debiésemos aprender. No es posible que después de tantos campamentos que se han existido, sigamos proliferando. Y la pandemia lo mostró, que esa fue una proliferación aún más. Entonces, sí. ¿será que a lo mejor no estamos siendo capaces de poder entregar alternativas y finalmente la ciudadanía está viendo como una alternativa real frente también a la incapacidad legislativa o la normativa vigente que finalmente eh, evite que esta condición se genere? Porque si tú te vas a otro país, o sea, nadie se puede tomar ningún terreno y si no, te No. desalojan sin ningún problema, porque se entiende que eso hay que cumplirlo. Entonces acá vemos que finalmente cuando se da una condición aplica una burocracia que finalmente después que cuando ya se asientan se hace casi inamovible. Entonces, de una otra forma, estamos como en el mundo del revés, pues, ¿cachai? Entonces, ¿quién debiese cumplir ese rol? Bueno, el Estado, pues claramente el Estado es el que tiene que generar las condiciones para que esta situación no se dé, y yo diría que cada vez estamos peor. O sea, Sí, bueno, yo quería agregar perdón. una cosita Sí, de, de lo que vemos cada verano. Los incendios son la pérdida de casas de las tomas. Entonces claro. al final se hace, la gente hace una inversión en hacerse, tomarse y hacerse una casita, y ahí la hacen en quebrada. Primer incendio, ¿se acuerdan el incendio que hubo en Miraflores arriba hace unos cuantos fue? Yo te acordás que pasó de Canal Beagle para el Sí, frente y se sí, quemó hasta sí, Nueva sí. Miraflores, la población entera, o sea, la toma entera quemada. Lo que pasó ahora
Nueva Orleans es aquí forestal, en también Forestal. todas en quebrada. Mm, Entonces, por lo sí, menos que ahora, cuando la gente se va a tomar una quebrada, quiero parar, porque sabemos lo que pasa en Viña claro, todos los veranos. sí, Entonces, claro, tampoco claro, pero que ahí, hay una preocupación en esos temas. no, no, yo también pienso lo mismo, que es lo de Valparaíso, la gente sigue construyendo en quebradas, Claro. sigue dejando las quebradas llenas de basura, porque eso además también ayuda a que prolifere el incendio, incendios que por los demás no son por el cambio climático, sino que son por la acción del hombre. Y yo creo que las sociedades, el ámbito público de las sociedades entra en lo que dice George, en una desidia y en una pasividad total. Hasta aquí llega el desastre. Entiéndase un aluvión, un desprendimiento terrible de tierra que se sepulta la toma entera, y ahí vamos llorando, y vamos a crear poco menos un cementerio de Arlington después ahí, todos llorando con las cruces y la chacharacha, y yo no fui, o bien el tema de los incendios forestales. Entonces, aquí hay una falta de acción estatal que es imputable a todos los que llegan a gobernar, porque yo no sé quién ha solucionado algo en estos temas. Aquí hay ciertas cosas que hay que solucionar en forma frontal nomás, o sea, hay que regularizar, porque ya tú no vas a sacar a 1000 familias de un terreno. Eso es imposible. Cuando no arbitraste los medios al principio, no puedes arbitrarlos al final porque eso va a ser una hecatombe. Yo no me he interiorizado mucho del tema Miraflores, pero lo voy a hacer para el próximo lunes. Queridos míos, tenemos que terminar el programa. Yo quería que habláramos de España, pero no se puede. Lo haremos el lunes. Ya. Buena semana para los auditores y para ustedes. Muchas gracias. Igual, chao. Chao, que estén bien.